lugar para el talento venezolano, dentro y fuera de nuestro país. Continuamos por todos los medios con Mingo. Otro nivel. Vamos con nuestro segmento de entrevista, Otro Nivel, y ya por cuestiones de tiempo entramos rápidamente con nuestro apreciado, querido invitado. ¿Cómo estás, Roberto? Roberto Abdul es presidente de la Asociación Civil Súmate. ¿Cómo estás, Roberto? Un saludo de parte de todo el programa y de Radio Caracas para ti y todo tu equipo. ¿Cómo te ha ido? Buenos días, Mingo. Bueno, un placer hablar nuevamente contigo. Tiempo que no conversábamos. Es verdad. Y bueno, y en especial también con la audiencia. Pero siempre muy pendiente del trabajo de ustedes acá en el programa. Bueno, promovíamos este encuentro contigo y en un tuit, elecciones imposibles, porque ustedes nos hablan, y de hecho Marilia y Erika estaban conversando sobre eso en estos momentos, y sacan una cuenta muy interesante para que nos explique sobre este particular. En 783 puntos con 1000 máquinas es imposible inscribir y además actualizar en 45 días a 5 millones de electores. Cuéntanos cómo hicieron ustedes ese trabajo. Porque además Marilia y Erika estaban mencionando, y yo estaba confundido, creía que era a partir del 7 de junio, y es a partir de mañana, 1 de junio, cuando comienza lo del registro electoral, ¿no? Sí, bueno, primero es importante destacar el rezago que existe en la actualización del registro electoral. Primero, yo diría que negligencia o omisiones de los directorios anteriores del Consejo Nacional Electoral, que no se abocaron a realizar los operativos con la capacidad suficiente para que los venezolanos inscritos en el registro y los que tienen derecho a inscribirse pudieran hacerlo. En segundo lugar, hay un tema importante, pues bastante grueso, y que todos los venezolanos somos conscientes, que es el tema de las migraciones. Claro. Tanto las migraciones internas que se vienen dando en el país, producto de la misma crisis política, económica que estamos enfrentando, así como las migraciones ya hacia otros países. Entonces eso tiene un impacto importante sobre la configuración del registro electoral, no solamente dónde vota la gente, sino, muy importante, cuánta gente está en Venezuela. El registro electoral en este momento está en torno a 20.750.000 personas, y se estima pues que cerca de 5.400.000 personas, según cifras de ACNUR y la Oficina Internacional de Migraciones, forman parte de la diáspora venezolana. ¿Pero esos son electores o ahí hay niños y otras personas que no votan, adolescentes que no llegan a la edad de 18 años? En efecto, es decir, esa es la población general. Ajá. Nosotros estimamos que alrededor de unos 3,5 millones, es decir, cerca del 70%, son los que votan. De toda esa población son los que o están inscritos en el registro o tendrían el derecho a votar. Ok. Ahora fíjate, nosotros no somos quiénes para decir si la gente va a votar o no va a votar, o decirle a la gente que vaya a votar o que no vaya a votar. Sin embargo, el voto aquí no es obligatorio. En Venezuela es voluntario, pues, ¿no? ¿Tú crees que esta convocatoria va a ser masiva? ¿Qué espíritu crees tú electoralmente hay en el país en estos momentos para ser partícipe de esta contienda electoral que pauta el régimen? Bueno, primero resaltar lo que tú acabas de decir. Hasta el año 99, es decir, con la Constitución del 61, el voto era obligatorio. A partir de la aprobación de la nueva Constitución, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, en el año 99 dejó de ser obligatorio para ser voluntario, pero es importante destacar que en los últimos procesos electorales, donde estuvo vigente la Constitución previa, también los niveles de participación venían decreciendo significativamente, a diferencia de lo que fue la participación en los inicios de la democracia. Es decir, la valoración del voto y la intención de participación, así como la asistencia a los procesos electorales, depende de otros factores más allá de si es obligatorio o no es. En ese sentido, yo te diría que estas elecciones también pues
cojean de esa pata en el sentido de ser poco atractivas en este momento para la participación. Obviamente, de aquí a que cierre el proceso de inscripción, que es el 22 de agosto, o de postulaciones, dependiendo de qué candidato, qué partido político, si existe una coalición opositora participando, van a ser factores que van a determinar la participación. Recordemos además que esta elección, digamos, es una elección en dos niveles, un nivel estatal y un nivel municipal. Ambos funcionarios, tanto gobernadores como alcaldes, más que las asambleas legislativas y los consejos municipales, son funcionarios bastante cercanos, digamos, al elector, y su gestión tiene que ver mucho con la vida, el día a día de los venezolanos. Es decir, específicamente temas como seguridad, temas de la vialidad, alumbrado, es decir, cosas que son muy cercanas a el día a día de nuestras vidas. Claro. En ese sentido, un poco dependiendo de la oferta electoral que exista, se va a generar mayor o menor entusiasmo. Obviamente el tema pandemia, este régimen de 7x7 genera restricciones importantes para la movilización y para la participación, además de los problemas que tiene sobre la vida de los venezolanos en el sentido de cómo afecta esto económicamente, cómo afecta el ánimo en general. Es decir, porque la elección de alguna manera es un tema también de ánimo. Yo te diría que otro de los elementos que es fundamental es la percepción que tenga la gente de que exista un cambio y que el voto sirva para generar cambio. Todas las elecciones al final se basan entre continuidad y cambio de los gobernantes. Es decir, cuando nosotros vamos a elegir, estamos decidiendo si queremos un cambio de gobernantes, si queremos un cambio de rumbo o si queremos continuidad. Esa continuidad se ve no solamente por el funcionario, también por el partido político, si es el partido de gobierno a nivel nacional, a nivel estatal, así como la percepción que tengamos que ese cambio, más allá de la elección, realmente sea efectivo. Por ejemplo, si yo voto por un gobernador esperando que exista un cambio, ese gobernador resulta electo, pero después, a través de los distintos aparatos del Estado, cercenan y conculcan las competencias de ese gobernador y terminan creando estructuras paralelas, como los protectores, uso de las corporaciones u otras instancias, entonces ese cambio real no se está dando. Es decir, la gente votó masivamente, por ejemplo, en el 2015 por una Asamblea Nacional con una expectativa de cambio y producto del desconocimiento y ese cierre, digamos, que se produjo por parte del gobierno y el resto de los poderes del Estado sobre la Asamblea Nacional, impidió que ese cambio se diera. Entonces, de alguna manera, la gente dice, bueno, ¿para qué sirve el voto? ¿Para qué yo voy a ir a votar si los cambios terminan no siendo cambios? Entonces, en el medio de esta diatriba que estamos hoy en día, ese tema, esa percepción va a ser un elemento importante. Y otro de los puntos que yo me gustaría referenciar es cómo forma parte estas elecciones de un camino un poco más largo en términos de generar esos cambios que aspiran la mayoría del país. Porque eso hay que decirlo, la gran mayoría del país, como lo reflejan todos los estudios de opinión, tienen una expectativa de cambio. Claro. Y eso lo digo porque a partir del 2022, de enero del 2022, se activa la posibilidad de convocar un referéndum revocatorio. Entonces, si en el discurso de, por ejemplo, si fuera una coalición opositora y participara, de alguna manera integran lo que es esta elección como un paso previo para lo que podría ser un referéndum revocatorio, que ya la gente lo percibiría como una acción política de cambio significativo, entonces eso podría atraer más participación. Ahorita están todas esas variables, digamos, en juego, están sobre la mesa, y veremos cómo se van desarrollando esas variables en función de las decisiones de los distintos actores y la voluntad general del gobierno y el resto de los estados que actúan coordinadamente con el gobierno en aceptar
los resultados electorales futuros. Has puesto unos ejemplos maravillosos con relación a esto, que hablas de la emoción política, de la participación, pero hay gente que pudiera decir, oye, pero ¿hasta qué punto estas elecciones de nuevo no van a ser chimba? Habla del reconocimiento. Si hay un reconocimiento internacional mayoritariamente a Guaidó y no a Maduro, que tiene unos socios que todos sabemos quiénes son, y el calificativo que tienen, además en el mundo entero, el reconocimiento que tienen en el mundo entero. Entonces la gente dice, bueno, ¿para qué yo voy a participar en esas elecciones si el resto de la comunidad internacional no las va a reconocer? Inclusive, ¿cuál va a ser la observación internacional calificada que va a venir aquí a observar, a monitorear ese proceso electoral? Incluyendo, porque lo acabas de mencionar, Roberto, lo del referéndum revocatorio que se propuso la semana pasada, que propuso el exgobernador de Táchira, César Pérez Viva, que él mencionaba que bueno, que esta posibilidad de referéndum había que plantearla y que posiblemente también unirla a este proceso electoral, pero hay gente que asegura que ir a un referéndum revocatorio sería reconocer que el gobierno, que el régimen de Nicolás Maduro es legítimo. Claro. Fíjate, obviamente es una discusión bastante compleja. El tema de la legitimidad también lo es. Uh-huh. El tema de la legitimidad básicamente tiene que ver con los consensos y el reconocimiento. Hay distintas fuentes del reconocimiento, de esos consensos, de esa legitimidad, si las decisiones se originan en la ley, la popularidad, el uso y costumbre. Hay cosas que pueden estar fuera de la ley, uh-huh, pero si existe una aceptación, una aspiración general, pues termina siendo legítimo a pesar de que es ilegal. Y eso lo hemos visto, y lamentablemente por el manejo de esa situación se han hecho transformaciones en el Estado y transgresiones en el Estado, violentando el Estado constituido. Es decir, por ejemplo, cuando teníamos un líder carismático como Hugo Chávez, que estuvo impulsando una serie de decisiones, inclusive algunos que trataban de revestir de formas legales, pero que sabíamos que en su origen fundamentalmente eran ilegales, entonces la gente las aceptaba, la gente participaba y fuimos degradando el Estado constituido, y hemos llegado a esta situación donde las instituciones están fracturadas. Y precisamente entonces toda esta discusión se basa en esa falta de Estado de Derecho, porque si existiera Estado de Derecho, si fuéramos a una elección, se reconocieran los resultados, las competencias de los funcionarios electos, no estaríamos entonces discutiendo si necesitamos observación internacional, la legitimidad del Consejo Nacional Electoral, si el funcionario electo va a tener o no su competencia. Es decir, esas variables tendrían o estarían en un segundo plano frente a la aspiración de cambio o continuidad de los votantes. El tema del reconocimiento, yo me atrevería a decir que va a depender mucho de lo que decida la coalición opositora reconocida hoy en día por ese número de países, es decir, por parte importante de la comunidad internacional. Si esa coalición decide participar, obviamente bajo algunas condiciones como restitución de las tarjetas de los partidos, el reconocimiento de los resultados, pero insisto, no solamente es el reconocimiento electoral, es el reconocimiento de las competencias de los funcionarios electos. En el 2015, el Consejo Nacional Electoral, que actuaba coordinadamente con el gobierno, un gobierno que aspiraba a sacar la mayoría simple de la Asamblea Nacional, perdió la mayoría calificada, es decir, 2/3 partes, la oposición ganó 112 de los 165 diputados, y el Consejo Nacional Electoral, presidido por Tibisay Lucena, reconoció dicho resultado. Sí. El problema fue que después el gobierno y el resto de los poderes de Estado que actúan coordinadamente no lo aceptaron. Entonces el problema no solamente reside en el Consejo Nacional Electoral. Claro, pero hay quienes dicen, Roberto, que no lo aceptaron, es decir, porque tengo entendido, corrígeme si estoy equivocado, y muchos coinciden en señalar que ahí comienza el atajaperro, por usar un término venezolano. Cuando gana el 2016 la asamblea, cuando ganamos la asamblea, Maduro asiste a esa reunión,
Y sale Ramos Ayub a decirle que esta asamblea va a buscar la manera legal de que en 6 meses salgamos de Maduro, porque entonces ahí empieza, entonces quitan lo del voto de los indígenas y no sé qué, y entonces comienza aquel jaleo, pues, ¿no? Que nos ha traído, hay algunos que piensan así, que nos ha traído hasta estas aguas. Yo no sé qué opinión como análisis puedes hacernos en la próxima parte, porque tenemos que identificar. Amigo Roberto Abdul, presidente, súmate hoy con nosotros. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana por todos los medios, con Mingo. Quiero decirles que mi amada, mi bella genio está muy feliz, muy contenta por la asistencia masiva que hubo el sábado a su 15º taller online de panadería Keto y Low Carb. Bueno, amigos, es que de la mano de Male, que es tan profesional, que es tan conocedora, que es tan detallista a la hora de ofrecernos sus recetas, aprendimos a hacer el whole bread, el vaca keto, low carb, los pretzel, las caracolas de frutos secos, el pan de hamburguesa trenzado que me llamaba tanto la atención. Y sigan a Male en su Instagram, porque ella va a empezar ahora a colocar una gran cantidad de curiosidades que se dieron en este taller maravilloso. Y aquí en el programa anunciaremos el próximo taller, y ustedes también van a estar pendientes de él en @chefmale, horneando amor y salud en un solo clic. Importante, muy importante, contar con un laboratorio pana, con un laboratorio amigo. Y el laboratorio pana, el laboratorio amigo, es Belab Biodiagnóstica. Mucho más en esta época. Si hay alguna persona que no se puede trasladar por cualquier motivo, llevamos nosotros el laboratorio para la casa. Ese es nuestro servicio a domicilio. Pero además, todo lo que tiene que ver con el perfil COVID, que incluye ferritina, dímero D, esos valores son muy importantes, amigos. Pero además vamos a incluir allí también otro examen que lo están mandando mucho, interleuquina 6 y la determinación cuantitativa anti-SARS-CoV-2. Hablo de Belab Biodiagnóstica. Anoten, por favor, 0414-202-2900. Belab Biodiagnóstica es precisión y confianza en laboratorio clínico. Ya mañana es junio, mes 6. Imagínense ustedes, llegamos a la mitad del año. Bueno, felicitaciones a todos los que cumplen años en junio, pero esa torta de cumpleaños es de la pastelería del Corso, ¿verdad? Una rosca de fresas con crema. ¡Uy, qué rico! Dios mío. La Charlotte, la Sacripantina, la Santonoré, la Cheesecake, la Profiterole, la Mil Hojas, la Nochola que recomendábamos el viernes pasado, la torta Jazz, que es con crema chantilly mezclada con Nutella y bizcocho de vainilla. ¡Uy, qué rico! O la de, que tú decías, la de guanábana, pero también pueden ser las primeras comuniones, ¿no? Época de primera comunión, la de mazapán, pastelería del Corso, 941-1971, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Semana radical. Bueno, usted cuenta con farmacia CVS y más, todo lo demás. Cuando decimos todo lo demás, es que además todo lo demás es mucho más económico. Todo, absolutamente todo. Usted puede reservar un medicamento a través del WhatsApp 0412-209-0826, pero también tiene en la web farmaciacvs.com y puede usar el delivery. Póngase de acuerdo con ellos. Están en el CCCT, en el nivel C1, justo frente a Beco, al lado del Banco Mercantil, farmacia CVS y más, todo lo demás. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo.
Bueno, vamos a continuar con nuestro gran amigo Roberto Abdul, presidente de Súmate. Dejábamos una inquietud en el aire para que Roberto nos ayude a entender un poco, porque hay algunos que coinciden en señalar que fue en el año 2016, en ese acto de toma de posesión de la Asamblea Nacional, que Maduro, que para ellos, me imagino, era considerado presidente de la República, porque si lo están recibiendo en la Asamblea Nacional, pero inmediatamente sale Ramos Ayub a decirle al propio Maduro allí que van a trabajar legalmente para sacarlo en 6 meses. Eso le dijo Ramos Ayub. Entonces ahí empezó aquel tejemaneje. Dicen algunos, coinciden en señalar, y Erika aquí también tiene una reflexión interesante, porque muchos amigos audio participantes están señalando, cuando Roberto hablaba del referéndum revocatorio, hasta qué punto es conveniente un referéndum revocatorio, que será el año que viene, de cara a, si esto continúa así, si Maduro continúa en este desastre, imagínense ustedes cómo va a afectar, si se pierde ese referéndum revocatorio, las elecciones del 2024, que son las presidenciales, según la pauta de Maduro, pues, ¿no? Ahí te dejo eso. Sí, por ejemplo, David Zuleta comenta, ¿cómo se va a realizar un referéndum revocatorio a un régimen que es usurpador? No tiene sentido. José Luis también dice, no hay revocatorio si no hay elecciones libres. ¿Hasta cuándo, Dios? Jorge Blanco, por su parte, dice que hay que participar en las próximas elecciones y seguir organizando el referéndum revocatorio. O sea, para todos los gustos, pues. Hay para todos. Hay para todos los gustos. Y respetamos la opinión de cada quien, amigos. Sí, igualmente, pues bueno, respetamos los distintos puntos de vista, pero desde el punto de vista, digamos, político, aquellas organizaciones, el ciudadano en general, los partidos, organizaciones políticas, ¿de qué se pueden agarrar? Se pueden agarrar de aquellas cosas que están en la Constitución, aquellos procesos democráticos, aquellos procesos, digamos, que políticamente generen movilización, organización. Entonces, desestimar ese tipo de eventos también tienen sus efectos. Obviamente, la aspiración de cambio y la expectativa que se diera un cambio y el estatus legal de Nicolás Maduro después de aquellas elecciones en mayo del 2018 son elementos que están cuestionados, pero la realidad, los hechos, es que Nicolás Maduro es el presidente de la República, legítimo, ilegítimo, con un grado de legitimidad o ilegitimidad que podemos discutir, pero reconocido por unos países, desconocidos por otros países. Existe una estructura del Estado más o menos, digamos, en las mismas condiciones de legitimidad e ilegitimidad. Entonces, ¿a qué nos agarramos? Bueno, podemos agarrarnos a aquellas cosas que estén en el marco constituido, en la Constitución, que al final del día son las reglas del juego que aceptamos los venezolanos. ¿Estuvimos o no estuvimos de acuerdo algunos en el 99? Es cierto, pero del 99 hasta acá hemos reconocido esa Constitución y con base con esa Constitución hemos tratado de que se lleve a cabo el juego de la democracia. El problema es que ni esa Constitución, que fue diseñada como un traje a la medida para Hugo Chávez en su momento, Constitución que después trató de reformar, donde resultó fallido su intento de reforma, pero ahí rompiendo el mismo Estado constituido el año siguiente, hizo una enmienda para aprobar temas como la elección, ¿cómo se llama?, que continua, ¿no?, que existiera reelección permanente. Sí, la reelección indefinida, la reelección indefinida. Exactamente, indefinida. Entonces, son esas reglas de juego las que tenemos nosotros para poder desarrollar el juego de lo político y que al final la comunidad internacional, esa comunidad internacional que hoy reconoce el gobierno de Juan Guaidó y no reconoce a la Asamblea Nacional, no reconoce la presidencia de Maduro, son las reglas que también ellos tienen y aspiren, sirvan para encauzar una transición política en Venezuela. Obviamente bueno, la pregunta que me hacías del 2016, desde el principio sabíamos que vendría un conflicto, pero es importante destacar que ya en diciembre se tomaron algunas decisiones a nivel de la Asamblea saliente, que era presidida en ese momento por Diosdado Cabello, exactamente, Diosdado Cabello, para tratar entonces de limitar los poderes de esa Asamblea Nacional que se iba a instalar el 5 de enero del 2016. Y lo lograron. Y ya después, un mes después,
ya habían anulado la elección del Estado Amazonas, exacto, donde se perdieron 3 diputados, y con eso entonces entraron en la teoría del desacato. Sí. Es decir, que más allá de lo que pudo haber desarrollado la Asamblea Nacional, lo que fue ese primer evento, digamos, publicado además por las redes sociales, por el diputado en ese momento, Henry Ramos Ayub, que fue el primer presidente de la Asamblea en ese periodo, ya ese conflicto estaba cantado, ya se sabía que venía, y la Asamblea Nacional saliente y el resto de los poderes empezaron a actuar apenas se dieron los resultados el 5 de diciembre de 2015. Disculpen. Sí, no te escuchamos. Ese juego obviamente nos llevó a que el 2016 se intentó convocar un referéndum revocatorio. Claro. Ese referendo terminó siendo obstaculizado e imposibilitado por parte del Consejo Nacional Electoral del momento, que empezó a generar una serie de regulaciones y resoluciones en torno a la convocatoria del mismo, que hizo que fuera imposible. Poco la información que manejamos es que la apuesta, más allá de la mesa de negociación y las presiones que existen de un grupo significativo de países para que exista en esa negociación se convoquen elecciones generales, o elecciones presidenciales y de Asamblea Nacional, están viendo el referéndum revocatorio como un elemento importante sobre el cual quieren hacer presión, que se acepte la convocatoria y que se haga en unas condiciones, digamos, aceptables. Se respete un poco la integridad electoral, tenga presencia de observación internacional. Es importante destacar que los grandes organismos que organizan misiones de observación, digamos, a nivel internacional son la ONU, la Unión Europea, y aquí en el hemisferio la OEA. La OEA, sabemos que el gobierno no la va a aceptar mientras el señor Almagro sea el secretario general. Exacto. En el tema de la Unión Europea solamente hace observación en elecciones nacionales. Es decir, la elección de gobernadores y alcaldes no es una elección nacional. Claro. Entonces se está viendo si existiría alguna modalidad. Existen otras organizaciones como el Centro Carter, que es una ONG que podría servir con esos fines, quizás. Pero las grandes misiones de observación como ONU, Unión Europea, OEA, digamos que son de reconocimiento internacional, que tienen y trabajan con protocolos de aceptación general, que traen misiones importantes, movilizan misiones importantes con un número importante de integrantes, de funcionarios, representantes de varios países. Esas misiones, pues bueno, es difícil que vengan este proceso electoral. Claro. Sin embargo, se está buscando cuáles mecanismos podrían implementarse para dicho proceso. Sí. Eso es uno de los temas que yo creo que va a estar en el ambiente político electoral en las próximas semanas, en los próximos meses. Ya para terminar, nos quedan unos 2 minutos rapidito, Roberto. Esto que colocan ustedes, que me parece bien importante, ya que mañana comienza este proceso. Ustedes nos explican que más del 50% de las parroquias no tienen puntos y el 80 y pico de los municipios son insuficientes. Esta cifra que lo mencionábamos, 783 puntos con 1.000 máquinas, con esto es imposible inscribir y actualizar en 45 días los 5 millones y más de 5 millones de personas, ¿no? Y básicamente hicimos un cálculo donde supusimos que el trámite de cada elector puedan ser unos 5 minutos. Vimos las jornadas de 8 horas, eso sin tomar en cuenta el régimen del 7%, dificultades de movilización, las dificultades que existen en el transporte por los mismos temas de combustible, y estimando esa capacidad instalada y lo que es, según las cifras del censo, las personas que han cumplido 18 años, más la información que ha emanado el Consejo Nacional Electoral de migraciones que existen en el registro electoral, cuando vemos un poco ese pasivo de actualización del registro, pues es lo que nos lleva a concluir que no existe esa capacidad instalada. Claro. Lo otro es que, bueno, se tiene la dirección específica de dónde operarán esos centros de actualización. Esos centros de actualización, como bien decías, está
ubicados en cerca del 50 y tanto % de las parroquias. Sí. Recordemos que tenemos 335 municipios y unas 1.140 parroquias, creo que son 1.147 exactamente, y esos 738 puntos cuando vemos la distribución, porque hay parroquias que tienen más de un centro de actualización, sí, vemos entonces que hay una falta de cobertura importante y de alguna manera se está renunciando, dejando de lado a un principio general que es facilitar todo lo que son los trámites administrativos y acercar estos procesos a el ciudadano. Roberto, se nos agotó el tiempo, qué bueno, vamos a seguir en contacto de cara a lo que nos viene en esta cuestión electoral. Roberto Abdul, presidente de Súmate, las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá de ustedes. Como siempre, amigos, y recuerden, el comunismo te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Ningo.